Agradezco a la Sociedad Médica de Santiago de invitarme a este curso online. En este caso voy a hablar del manejo post-trasplante renal. Yo soy Camilo Ulloa Tesser, soy nefrólogo del Hospital Barros Luco y de la Clínica Alemana de Santiago. Eh, y vamos a hablar de los siguientes temas: por qué es mejor estar trasplantado, algunos conceptos de riesgo inmunológico que son esenciales para entender el devenir de un trasplante, conceptos de inmunosupresión, los efectos adversos y algunas interacciones farmacológicas de estos mismos, el manejo de la disfunción aguda del paciente con un injerto renal, complicaciones inmunológicas y no inmunológicas. Entonces, para comenzar, ¿por qué estar mejor trasplantado que estar en diálisis? Actualmente se sabe que el trasplante renal es una terapia de elección y no de excepción. El tratamiento de la enfermedad renal crónica en etapa 4 y 5 es el trasplante renal, al menos que haya una contraindicación. Por lo tanto, uno cuando enfrenta a un paciente con una enfermedad renal crónica en etapa 4 o 5, hay que pensar en el fondo cuál es la contraindicación, pero no pensar si ese paciente tiene o no indicación de trasplante. Por último, se envía al nefrólogo o al trasplantólogo y él verá, pero siempre pensar que el paciente tiene que ser trasplantado. Y es una terapia además costo efectiva. Como ya les voy a mostrar, se sabe de los años 99 como Wolf demostró en un paper clásico cómo en la medida que el paciente se trasplanta, el riesgo relativo de muerte se mejora ostensiblemente ya a partir del día del día 100 del trasplante, pero actualmente esto es mucho antes. Solamente esta misma curva se mantiene en pacientes con criterios que han recibido donantes con criterios expandidos, pero actualmente esta curva probablemente se acerca al mes. Y en estas revisiones y bases de datos norteamericanas muestra que en un paciente que se trasplanta, claramente la sobrevida a 5 años es francamente mejor, llegando a más del 90%, incluso más del 95% de sobrevida a 5 años con respecto al paciente que está en diálisis, que su sobrevida puede ser tan mala como 30-35% a 5 años. Entonces, el trasplante renal salva vidas y es costo efectivo. En en esta pantalla podemos ver cómo los costos comparando la hemodiálisis seguido de la peritonediálisis y del trasplante, año a año estamos ahorrando costos al país, tanto en ese estudio que era en Estados Unidos como en otros estudios. Por ejemplo, este estudio que es canadiense, que vemos que los pacientes que están trasplantados versus en diálisis permiten ahorrarle al erario nacional 26 millones de dólares canadienses por año, así como en los años de calidad de vida ganados. Así que el trasplante además ahorra recursos al Estado y mejora la calidad de vida. Ahora, algunos conceptos de histocompatibilidad. A saber que hay dos barreras. Una primera barrera que es el grupo AB0 y que responde a las mismas leyes de transfusión clásicas, en que 0 es donante universal y AB es receptor universal. Atención a todos que el grupo RH no importa en trasplante renal, puesto que este grupo solo se expresa en la membrana de los glóbulos rojos y no en las células renales. Por lo tanto, no piensen que un paciente que es RH negativo no le puede donar a su pareja familiar que es RH positivo o al revés. Y la segunda barrera, que es la barrera HLA. Yo Hay que imaginarse que básicamente tenemos un código genético, que actualmente se conoce que tenemos distintas clases de antígenos HLA: clase 1 compuestos por las familias A, B y C, y clase 2 compuestos por la familia DRDQDP. Ambos obviamente que están tanto en el receptor como en el donante. Y cada uno de nosotros
en la medida que pasa el tiempo, han recibido transfusiones, en el caso de las mujeres han estado embarazadas o pacientes que se retrasplantan, van generando en el transcurso de la vida anticuerpos contra estos antígenos anti-HLA. Y esta es la que se refiere como la barrera HLA, en que estos anticuerpos, en la medida que van aumentando, ya sea en intensidad o en amplitud de respuesta, se va haciendo cada vez más difícil trasplantar a un paciente con órganos sólidos y en particular riñón. Ahora, ¿cómo podemos medir estos anticuerpos? Actualmente lo podemos hacer. Ya en el año 69, el doctor Terasaki, que falleció recientemente, inventó un sistema muy sencillo a través de una placa que tiene unos orificios en que se colocan los linfocitos del donante y estos linfocitos del donante se incuban en anticuerpos del receptor, es decir, con el suero del receptor que está en lista de espera para ese órgano, contra los cuales se coloca un anticuerpo contra otro anticuerpo, una técnica de sándwich clásica, y se le instila una solución vital. Ese anticuerpo tiene por función activar el complemento lisa el linfocito donante cuando hay reacción antígeno-anticuerpo, y eso se manifiesta en una placa de Terasaki que cambia, sus pocillos cambian de color y se hace positivo en la medida que más del 10% de esos pocillos han cambiado de color. Pero actualmente tenemos nuevas técnicas mucho más sensibles y específicas, que son las técnicas de Luminex o de Single Antigen BETs, que son microbolas de fondo de polímeros, sobre los cuales se pueden ya sea colocar antígenos de HLA y contra los cuales se presentan anticuerpos antígeno HLA, es decir, la misma reacción, pero esta vez mediante una técnica fluorimétrica. Esta es una técnica que es mucho más sensible que los clásicos métodos de Terasaki, que son las técnicas de CDC, Complement Dependent Cytotoxicity, y que van mejorando su sensibilidad en forma ostensible, y actualmente podemos hablar de anticuerpos contra los antígenos HLA y a los cuales le denominamos anticuerpos donantes específicos. Por lo tanto, en la medida que estas técnicas de precisión del riesgo inmunológico han progresado en la trasplantología, este riesgo ha ido evolucionando desde un riesgo, vamos a decir, antes de Terasaki, desconocido, a un riesgo dicotómico, alto, bajo riesgo, y actualmente en la era de Luminex podemos hablar más bien de distintos tipos de riesgos aloinmunitarios que probablemente tienden a ser un continuum de riesgo. Pero estos son conceptos que probablemente ya son de ultra especialidad, no compete hablarlo en esta oportunidad, y creo que el concepto más importante que tienen que quedar claro es que en la medida que ustedes puedan no transfundir un paciente, por favor no lo hagan, porque eso hace que el paciente pueda ser incluso a veces hasta no trasplantable. Algunos conceptos de inmunosupresión clásica, en este artículo clásico de Halloran de 2004, vemos cómo la célula presentadora antígeno requiere de 3 señales para activar el linfocito T. Una primera señal en que la célula presentadora de antígeno presenta el antígeno a una molécula de histocompatibilidad mayor, activando este receptor del linfocito T, que por sí solo no es capaz de producir esta transducción de señales. Se requiere una señal 2 o de coestimulación, que cuando ambos receptores están activos, recién se
se transcribe esta información o esta transcripción de señales que finalmente gatilla una respuesta nuclear de proliferación de una interleuquina, que es la interleuquina 2, que va a ser la señal 3 de autorreplicación del linfocito T. Estas señales o vías metabólicas han hecho que que se hayan creado distintos inmunosupresores que van a afectar específicamente estas señales. El primer anticuerpo que se generó para la inducción del trasplante fue el Morunab o el KT3, que era un anticuerpo monoclonal contra el receptor del linfocito T. Este anticuerpo monoclonal ya actualmente ya no se utiliza porque generaba una gran cantidad de efectos adversos, mucha fiebre, gran compresión de estado general, y por lo tanto se dejó usar. Pero en la medida que han pasado los años se han ido generando otras moléculas, muchas de las cuales han desaparecido del mercado, pero otras que sí han quedado, como son las que yo traté aquí de individualizar y clasificar. Y básicamente los inmunosupresores los podemos clasificar en tres grandes usos. En inducción, es decir, el tratamiento que uno le da al paciente cuando llega el trasplante para bloquear la respuesta aloinmunitaria lo más rápidamente posible. Y estos anticuerpos, estos inmunosupresores de inducción se pueden clasificar como anticuerpos depletores linfocitarios o no depletores. Como ya les comentaba, de los depletores linfocitarios, el OKT3 ya no se ocupa y se ocupa este policlonal, que es la timoglobulina. En pacientes se acepta de alto riesgo inmunológico, y otros anticuerpos monoclonales, esta vez no depletores, que el principal en uso actualmente es el basiliximab, que es el que bloquea la tercera señal de activación del linfocito T. Posteriormente, un paciente va a requerir de tratamiento de mantención a largo plazo, toda la vida que le dure ese injerto. En este caso estamos hablando del trasplante renal. Y ellos se pueden subdividir en antiproliferativos, básicamente la acetioprina y el micofenolato. Inhibidores de calcineurina, básicamente son dos, la ciclosporina y el tacrolimus. El belatacept, que es una nueva molécula interesante que no lo vamos a tocar en este momento, pero que actúa sobre la coestimulación de la señal para el linfocito T. Inhibidores de mTOR como la rapamicina y everolimus. Y finalmente esteroides, que son inmunosupresores que tienen una función o una actividad bastante pleomorfa. Y finalmente, inmunosupresores para el rechazo, que se ocupan en general o para el rechazo celular o para el rechazo humoral, como lo ven ustedes en esta diapositiva. Hablando en específico de los inhibidores de calcineurina, tenemos entonces dos: la ciclosporina, que es un inmunosupresor que cambió absolutamente el pronóstico en los años 80 de los pacientes trasplantados de órganos sólidos, particularmente el trasplante de riñón, y que por sí solo tiene la importancia de haber cambiado el pronóstico a un año plazo del trasplante renal. Y se considera esta familia de inmunosupresores como el pilar en la inmunosupresión del trasplante de órganos sólidos. Ambas son moléculas que tienen un efecto en común, sin embargo efectos adversos que son algo diferentes, y sobre todo potencias inmunosupresoras diferentes, siendo el tacrolimus superior en ese sentido a la ciclosporina, pero ciclosporina sigue teniendo algunos nichos que podríamos conversarlo. La ciclosporina tiene por efectos adversos principales la nefrotoxicidad, en eso lo comparte con el tacrolimus. Son moléculas ambas que tienen un nivel terapéutico o un rango terapéutico bastante estrecho, es decir,
rangos muy bajos no lo protegen al paciente del rechazo, y rangos de concentraciones plasmáticas más altas lo someten a toxicidades en distintos órganos, particularmente el riñón, pero a saber también a nivel del sistema nervioso central. Ambos pueden producir hipertensión, pero más que nada la ciclosporina es más famoso por eso. Ambos pueden producir dislipidemia, pero en eso la ciclosporina gana, así como en los efectos cosméticos que puede generar la ciclosporina, en particular la hiperplasia gingival, el hirsutismo y el temblor. En cambio, el tacrolimus puede producir un síndrome hemolítico urémico, menos frecuentemente dislipidemia, hipertensión, hirsutismo, pero, y en esto es importante, tiene una complicación metabólica no menor, que es la diabetes post-trasplante o New Onset Diabetes After Transplantation. Ambos se deben seguir con niveles plasmáticos, y eso es muy importante. Son dos drogas que tienen un nivel terapéutico muy estrecho y por lo tanto son mandatorios para su uso el tener disponible niveles plasmáticos confiables y a mano, digamos. Muy importante saber que son drogas ambas que tienen gran cantidad de interacciones farmacológicas. Por ejemplo, disminuyen niveles plasmáticos la rifampicina y los disminuye en forma bastante grave, incluso sometiendo al paciente a un riesgo muy importante de rechazo. Así que ojo los pacientes que estén trasplantados renales o de órganos sólidos y que estén, por ejemplo, en terapia para la tuberculosis. Los barbitúricos, la fenitoína, la carbamazepina y algunos antibióticos, precaución con esto, pueden bajar los niveles y por lo tanto someter al paciente a un riesgo innecesario de rechazo. Y sin embargo, otros medicamentos pueden aumentar los niveles. Mucho cuidado, mucha precaución con los azoles, en particular el ketoconazol, el itraconazol, que puede aumentar en forma muy importante los niveles de estos medicamentos y ahora someterlos a los riesgos de toxicidad. Y de los antibióticos, la familia de los macrólidos, que son de muy fácil uso, los tenemos muy rápidamente, los indicamos y sin embargo pueden producir interacciones farmacológicas importantes. Entonces, cuando ustedes vayan a usar un fármaco nuevo que le quieran indicar a un paciente trasplantado renal, por favor, siempre vean las interacciones farmacológicas que puedan tener. Ese paciente se trasplantó y ahora tenemos que, en el hospital periférico, donde sea que lo puedan ustedes dar las primeras atenciones de salud, saber por qué está teniendo una disfunción aguda del injerto. Entonces, ¿cómo enfrentamos esta disfunción del injerto? Primero, saber a qué llamamos una disfunción aguda del injerto. Fíjense ustedes que nosotros somos muy estrictos. Hablamos de un incremento de 0,3 miligramos por decilitro de la creatinina, es decir, un paciente que tenía de base una creatinina de 1 y que le sube por una razón que no podemos conocer o que no son evidentes a 1,3 o más, y ya eso es una disfunción aguda que hay que considerar y tratarla a tiempo, porque eventualmente puede ser, entre otras cosas, un rechazo. Entonces en eso, como todo en medicina, es muy importante la historia clínica, historias de pérdidas de volumen extracelular, diarrea, vómitos, diuréticos. Mucha precaución con los pacientes que, ya sea porque no tienen un nivel educacional adecuado, son jóvenes, particularmente la población pediátrica o adolescente, o que tienen un riesgo inmunológico conocido bastante alto. Pueden eventualmente tener más riesgo de tener un rechazo. Pacientes que le hayan dado un medicamento en particular que le pudo haber bajado o subido los niveles, en cuyo caso, en el primer caso, si le bajó los niveles, podríamos estar frente a un rechazo, pero si le subieron los niveles, tal vez un efecto adverso de toxicidad a los inhibidores de calcineuridina. Puede estar teniendo una infección intercurrente, por ejemplo, clásicamente una pielonefritis aguda, que en forma clásica en el paciente la pielonefritis del riñón trasplantado se manifiesta con insuficiencia renal.
uno puede, a través de los síntomas y signos, pensar que el paciente está con efectos adversos a los inmunosupresores. Por ejemplo, está con muchos temblores, está muy hipertenso o con una gran cantidad de hirsutismo. Bueno, ese paciente podría estar sometido a concentraciones elevadas de inhibidores de calciuria durante mucho tiempo, lo que podría estar eventualmente implicando este aumento de la creatinina. Hay que ver el examen de orina. Ese paciente tiene microhematuria, tiene proteinuria, por lo tanto, eso podría orientar a que el paciente está teniendo una glomerulopatía del injerto, está hipertenso, tiene un fondo de ojo alterado, etc. Es que ese paciente tiene una ecografía renal en el momento en que lo estamos evaluando por el aumento de la creatinina. Podría tener una dihidroteronefrosis, por ejemplo. Esencial poder tener un Doppler renal, tal vez no en atención primaria o secundaria o en un hospital periférico, pero si eventualmente lo tienen, es importante para ver en el fondo si es que ese paciente, el riñón trasplantado, tiene o no una estenosis de arteria renal, o tiene una trombosis de la vena, tiene una trombosis de la arteria renal. Y finalmente, y ya en verde, porque eso ya me parece más de especialidad, contar con los niveles plasmáticos de ciclosporina o tacrolimus. Y como esto es un continuum y no son periodos absolutamente transversales de un paciente, sino que es una historia, es un transcurso que este paciente va teniendo en el momento en que se trasplanta, hay que ir considerando en las primeras 2 a 4 semanas del post-trasplante, ¿cierto? ¿Cuál era la historia del pre-trasplante? ¿Cuál era el riesgo inmunológico? ¿Cuál era su riesgo infeccioso? ¿Cuál era su riesgo cardiovascular? Por ejemplo, un paciente que es segundo o tercer trasplante o que ha sido politransfundido durante su vida, no va a tener, por supuesto, no vamos a estar pensando en lo mismo en el post-trasplante si es que hace una disfunción aguda del injerto. Vamos a estar probablemente más atentos al rechazo. Mientras que un paciente que no tenía un gran riesgo aloinmunitario, pero tenía un riesgo infeccioso importante, un paciente añoso, por ejemplo, o un paciente muy enflaquecido o que ha tenido infecciones previas, bueno, vamos a estar más pensando en la esfera de mantenerlo con una inmunosupresión más suave y tal vez más preocupado de su infección. Y finalmente un paciente con más riesgo cardiovascular, probablemente si un corazón que está enfermo, que no va a perfundir el riñón en forma normal o en forma menos óptima, es algo que nos puede dar pistas sobre la disfunción del riñón. Por lo tanto, ese paciente que se trasplanta, teniendo en consideración la historia del pretrasplante, tenemos que irnos poniendo preguntas a cada rato y en forma constante. ¿El paciente se trasplantó? ¿Salió orinando o no? Si salió orinando, todos felices. Si no está orinando, bueno, tal vez hay que pensar que el donante pasó mucho tiempo de isquemia fría, es decir, desde que se extrajo el riñón hasta que se colocó y se anastomosó y se perfundió, tal vez pasó muchas horas. Es que tal vez era un donante con criterio expandido y que por lo tanto son riñones que pueden demorarse un poquito más en depurar. De tal manera que todas esas son las preguntas que nosotros en clínica nos vamos haciendo. Después, entre la segunda y cuarta semana del post-trasplante, también estamos pensando constantemente si el paciente está orinando o no, ¿cierto? Si tuvo algún evento quirúrgico que pudiese estar explicando la disfunción renal, por ejemplo, fue una difícil anastomosis de las arterias o de las venas y por lo tanto uno espera que ese riñón se demore un poquito más en funcionar, por lo tanto cómo estuvo la perfusión del injerto, cuántas arterias, cuántas venas, si había alguna lesión del uréter. Tener un Doppler renal lo antes posible para poder evaluar la perfusión del riñón. Idealmente, paciente que sale del pabellón, inmediatamente se le hace un Doppler. Eventualmente tener técnicas de scintigrafía para ver si el radioisótopo llega adecuadamente al riñón y si el riñón es capaz de depurarlo y eliminarlo adecuadamente. Si usted tiene que generar una correlación bastante buena con lesiones vasculares o con necrosis tubular aguda. Posteriormente,
en la segunda semana del trasplante hay que estar pensando, bueno, ojo, el paciente sigue en diálisis. Y si sigue en diálisis, ¿por qué? Tal vez volver a repetir las imágenes, ver que no tuviese intoxicado, por ejemplo, con inhibidores del calcinurina. Y si es que al final de la primera semana, clásicamente se dice entre el octavo y el 10º día, el riñón no ha partido, bueno, hay que ese paciente biopsiarlo. Si tiene una necrosis tubular aguda, se espera que el riñón empiece a partir. Si hay un rechazo, por supuesto que hay que tratarlo. Posteriormente, el paciente podría estar ya de alta entre la segunda semana y el tercer mes, ¿cierto? En general ya están los pacientes de alta y uno los controla 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, y el paciente puede fluctuar su creatinina. Y por lo tanto hay que estar siempre preguntando, bueno, ¿está el volumen extracelular contraído o no? ¿El paciente tomó poco líquido? ¿Está hipertenso? ¿Ha tenido diarrea? ¿O le han dado algún fármaco nuevo? ¿Está normo o hipotenso? Pensar en interacciones farmacológicas y por ningún motivo usar IECAS, inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina 2 o antagonistas de la aldosterona y por supuesto no antiinflamatorios esteroidales jamás. Y por lo tanto ahí las imágenes son esenciales. Una complicación clásica en los primeros 3 meses del trasplante es la hidroteronefrosis de la vía urinaria o el linfocele, que son de manejo quirúrgico, una estenosis de la arteria renal, en general también hay que tenerla presente, y lo que nunca hay que dejar de tener, y por eso que nosotros constantemente evaluamos al paciente siempre con niveles plasmáticos, son ya sea niveles bajos que no lo protejan de rechazo o niveles altos que lo estén sometiendo a un riesgo de toxicidad. Y en particular en el trasplante renal, un virus que a nosotros nos preocupa muchísimo, que es el virus BK, que es un polioma virus, que es un virus que habitualmente lo tiene el 90% de la población adulta y que en el trasplantado renal este virus se activa y replica y tenemos que estar midiendo cargas virales con técnicas de PCR en forma mensual hasta el año y en forma trimestral hasta los 3 años. Es un virus que por lo demás puede producir insuficiencia renal que se cronifica. Y por supuesto siempre el riesgo que está latente, que es el riesgo inmunológico y el eventualmente riesgo de rechazo. Si no tenemos digamos una causa clara de insuficiencia renal, no hay que abstenerse, hay que biopsiar. Eso es una ley en el trasplante, en cómo se comprende el trasplante renal en la actualidad, es si uno tiene dudas, se biopsia. ¿Por qué? Porque hay muchos rechazos que son subclínicos o que uno piensa que es una entidad X y resulta que es un rechazo. Y el rechazo, si no se trata a tiempo, es una patología que lleva de nuevo a la diálisis. Después de los 3 meses, una disfunción del injerto, hay que pensar eventualmente en la enfermedad renal que tenía de base. Si era una glomerulopatía, eventualmente estar pensando que esa glomerulopatía se puede reproducir en el trasplante y por lo tanto eventualmente tratarla. Hay que estar pensando, como ya les comentaba, en la replicación del virus BK que produce una nefropatía BK que genera daño renal. Hay que estar pensando constantemente y para toda la vida en los niveles de inhibidor de calcinurina y en esto que no es la piedra o nuestro rompecabezas en la trasplantología y particularmente en el trasplante renal, que es el riesgo aloinmunitario y el riesgo de rechazo. Actualmente se sabe, hace ya por lo menos de los años 2000, que cuando la creatinina sube, que es en fondo esta línea, ¿cierto? Cuando la creatinina sube ya es porque probablemente ya no podemos hacer nada más. Por lo tanto, hay que ir buscando cada vez más signos que nos permitan en forma más precoz tratar los rechazos celulares o humorales. Y se sabe que muy precozmente, al menos
de los 6 meses post trasplante y probablemente en forma más intensa y en forma lineal, se van produciendo anticuerpos contra los antígenos HLA del donante, que son los famosos anticuerpos donantes específicos. Estos anticuerpos donantes específicos pueden eventualmente activar el complemento. Esa activación del complemento generar una injuria endotelial, una injuria parenquimatosa que se traduzca en un rechazo humoral clínico, subclínico o humoral crónico. Entidades que ya son más de especialidad, pero que las vamos a pasar, vamos a hablar algo de ello. Y la única forma de saber si es que eso está sucediendo en forma fidedigna es con una biopsia renal. Así que la biopsia renal es una herramienta que usamos en forma constante. Entonces, en realidad las complicaciones pueden ser, a grandes rasgos, complicaciones inmunológicas y no inmunológicas, o no aloinmunitarias más bien. Las complicaciones aloinmunitarias son básicamente las que derivan del rechazo, que básicamente se pueden dividir en dos grandes tipos: rechazos celulares y humorales, y para eso hay clasificaciones como la clasificación de Banff, que van poniendo parámetros al patólogo para que todos hablemos en el mismo idioma. No es necesario que se sepan esa tabla, pero para que la tengan en consideración, esto es un riñón normal en que vemos glomérulos perfectamente sanos, túbulos, digamos, con su luz permeable, y que en la medida que aparecen células inflamatorias en el parénquima, podemos irlos diferenciando en distintos tipos. Esta es una diapositiva que muestra un rechazo agudo humoral, en que vemos una imagen clara de glomerulitis, en que hay células inflamatorias infiltrando las luces capilares del glomérulo, y eso se llama glomerulitis. Lo mismo se puede ver en la microscopía electrónica. Y a nivel tubular o túbulo intersticial, se ven que los túbulos renales están infiltrados por células mononucleares, lo que se habla de tubulitis. Y que los capilares peritubulares también están inflamados, lo que se habla de capilaritis peritubular. Tanto la glomerulitis como la capilaritis peritubular son los signos más importantes de rechazo humoral, asociado o no a una activación del complemento tisular, que es el C4d. El tratamiento del rechazo es bastante en el mundo bastante estereotipado, y tenemos dos tipos de rechazos. Uno, el rechazo celular, que siempre hay que, ojalá, diferenciarlos de dos entidades que pueden hacer confundir de un rechazo celular, que es la nefropatía de K o una nefritis por citomegalovirus. Y si estos están descartados, bueno, uno usa metilprednisolona. En la práctica, por lo menos en la práctica en Chile, uno básicamente tiene la metilprednisolona, los trata y en forma posterior llega la información del virus, pero en lo ideal deberíamos tener ambas informaciones al mismo momento antes de tratar al paciente. Y el rechazo agudo humoral, siempre solicitar anticuerpos donantes específicos. Eso lo hacemos en centros de referencia y se tratan con metilprednisolona, plasmaferesis, inmunoglobulinas y eventualmente rituximab, bortezomib u otras moléculas, para no llegar finalmente a esta entidad que es la glomerulopatía del trasplante o rechazo humoral crónico activo, que es una entidad gravísima y que probablemente no tiene vuelta atrás, en que vemos cómo las jasas capilares están engrosadas, lo que hablamos de dobles contornos capilares, y que en la electrónica podemos ver la misma situación, y esa es una situación que es irreversible. Complicaciones no inmunológicas. Recordar que el trasplantado renal no es solo un riñón, tiene sistema cardiovascular que se ve muchas veces afectado en forma muy frecuente,
se puede morir de infecciones y se puede morir de cáncer. De tal manera que tener presente las complicaciones no inmunológicas, o por lo menos no aloinmunitarias también. Los pacientes pueden hacer una repetir su glomerulopatía de base o hacer una glomerulopatía de novo, es decir, que el paciente no llegó una glomerulopatía que aparece post-trasplante y que no era la misma o no era la causa de enfermedad que lo llevó a diálisis. Y en este estudio de COSIO del Kidney International de 2017 vemos que la causa más frecuente de glomerulopatía del injerto es las glomerulopatías mesangiocapilares, seguidas de la glomerulonefritis focal y segmentaria y la glomerulopatía IgA, entre otras. Pensar en las complicaciones no inmunológicas implica saber de qué se mueren los pacientes trasplantados renales. Y en este estudio de Briggs del año 2001, que es bastante clásico, podemos ver que los pacientes trasplantados renales y de órganos sólidos se mueren de 3 grandes causas: cardiovasculares en primer lugar, cáncer e infecciones. Las enfermedades cardiovasculares y el trasplante, como ustedes ven, van aumentando en relación a la edad, por supuesto, y en relación al tiempo que haya transcurrido trasplantado, siendo obviamente mayor si el paciente ha persistido en diálisis, si tiene una enfermedad renal crónica no trasplantada y enfermedad renal, y es trasplantado, es un poquito superior a la población general. Los pacientes pueden entonces de enfermedades cardiovasculares morir de un infarto, de accidentes vasculares, de enfermedades cerebrovasculares o de insuficiencia cardíaca. El cáncer, como en este estudio publicado recientemente, vemos como la incidencia acumulativa de cáncer después del trasplante va aumentando también en forma lineal, y vemos que el principal cáncer que afecta a los pacientes trasplantados son los cánceres de piel no melanoma, que pueden aumentar hasta 100 veces con respecto a la población no trasplantada, y otros cánceres gastrointestinales, genitourinarios, linfoma y otros. Por lo tanto, son pacientes que hay que estar en forma constante viendo la piel, recomendando que usen factor solar, protección solar con manga larga, gorro, etc. Y en forma sistemática estar buscando con mamografía si corresponde, endoscopías, colonoscopías, imágenes, estar buscando el cáncer para tratar de tratarlo en forma precoz. En cuanto a las infecciones, siempre tener en consideración que un paciente es, o el riesgo de infección en un paciente es una combinación de factores. Por una parte, el grado de inmunosupresión, es decir, lo que nosotros le estamos dando desgraciadamente al paciente, el momento en que se presenta esa infección y con qué paciente estamos lidiando. ¿Es un hombre joven? ¿Es una persona joven? ¿Es un un adulto mayor? Ese paciente tal vez ha tenido otro evento, por ejemplo, cáncer, etcétera, que lo han ido debilitando, y por lo tanto hay que someter esa información en el diagnóstico clínico. Y Fishman hizo esta revisión en el New England que es bastante interesante, es muy interesante, que nos permite un poquito separar en relación a la evolución temporal del paciente y las infecciones que eventualmente pueden afectar a ese paciente trasplantado. Antes del primer mes vamos a tener que estar pensando en infecciones comunes como infecciones nosocomiales, a estafilos meticilin resistentes, a enterococo vancomicina resistente, a enfermedades por cándida u otros hongos, aspiración, etc. O menos frecuentemente, pero también se han descrito casos de infecciones derivadas del donante. Rabia, virus del Nilo Occidental, tripanosoma, HIV, etc. O infecciones derivadas del receptor que podrían haber estado colonizado, por ejemplo, colonizado, por ejemplo, aspergilo,
un paciente que tenía un EPOC, que tenía bronquiectasia y que crónicamente está colonizado por aspergilo, puede eventualmente hacer esa enfermedad en post-trasplante. Por lo tanto, son cosas que hay que tener presente en la historia para poder tratar a tiempo a ese paciente. Entre los primeros y 6 meses uno va a empezar a pensar ya en infecciones oportunistas, virales, por hongos o algunos otros patógenos como el Pneumocystis jirovecii. Por eso que nosotros dejamos profilaxis para este patógeno que es grave si es que afecta al paciente inmunosuprimido, y probablemente después de los 6 meses nuevamente patógenos habituales, por supuesto que siempre teniendo presente que los patógenos oportunistas pueden atacar en cualquier momento. Y en este estudio de Briggs del año 2001 vemos que de los pacientes que se han infectado y que han muerto por una infección, la forma más habitual de infección es una septicemia. Por lo tanto, no pensar en cosas raras, sino que en lo más frecuente que puede afectar a cualquier paciente, pero obviamente estamos hablando de un paciente trasplantado. Entonces, pensar en una septicemia, pensar en neumonias bacterianas. Por eso que los pacientes que se trasplantan tienen indicado un esquema de vacunación antes del trasplante contra el neumococo, contra el coqueluche y la vacuna de la influenza. Hay que pensar en neumonias o infecciones fúngicas, la tuberculosis, que a veces uno no la piensa muy fácilmente, pero que es una enfermedad que sigue siendo importante en Chile, y otras. De tal manera, y para finalizar, tenemos que ese paciente que ya está en seguimiento crónico en el poli de trasplante, pensar en el fondo en qué cosas pueden ir complicando al paciente trasplantado durante el transcurso de sus años, y estar pensando constantemente en el rechazo celular o humoral, ¿cierto? En complicaciones metabólicas, infecciosas, cardiovasculares. Por lo tanto, estar viendo que el paciente no se haga diabético, que su colesterol esté bien controlado, que eventualmente hacerle screening cardiovasculares con ecocardiografía, con estudios funcionales no invasivos. Ya les decía yo, después del año, estar constantemente fijándose en el cáncer, particularmente el cáncer de piel, que tiene 100 veces más riesgo, pero no olvidarse que la mujer es mujer y por lo tanto hay que hacerle el Papa Nicolau, hay que seguir con ecografías o mamografías, no olvidarse de las endoscopías. Somos una población de riesgo de cáncer de estómago. Pensar que si tiene más de 50 años, hacer la colonoscopía. Si es hombre y tiene más de 50 años, hacer una evaluación por el urólogo en búsqueda de cáncer de próstata, etc. De tal manera que si uno pudiese, como grandes elementos a no olvidar nunca en un paciente paciente trasplantado, no disminuir la inmunosupresión. Antiguamente, hasta hace poco, se pensaba que de alguna forma, en la medida que pasaban los años, había una cierta tolerancia al injerto renal o de otro órgano. Eso la verdad es que cada vez es menos probable, y por lo tanto, cuando disminuimos la inmunosupresión, estamos sometiendo a un riesgo aumentado del paciente a hacer rechazos humorales, que son los más complicados, y eventualmente humorales crónicos, que son por el momento irreversibles. Hay que estar siguiendo los anticuerpos HLA anualmente al menos. Hay que estarlo siguiendo por el riesgo cardiovascular aumentado con test de esfuerzo u otros tipos de test funcionales que tengan ustedes disponibles. Ecocardiografías transtorácicas, imágenes, dermatólogo, ginecólogo, urólogo, endoscopía según corresponde y según riesgo, por supuesto. Teniendo esto en consideración, bueno, un paciente que claramente se va a ver beneficiado de un trasplante, y que nunca, ojalá, un paciente joven se tuviese que mantener en diálisis, y siempre referir el paciente que está en diálisis a un equipo que haga trasplante renal, aunque eventualmente ese paciente no vaya a ser estudiado, pero por lo menos
que les quede a ustedes metido en los huesos que un paciente tiene que ser eh, evaluado, si es que llega a diálisis, tiene que ser evaluado para trasplante. Muchas gracias.